Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te incorporas a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, entendida, como siempre decimos, como un acto principalmente de generosidad, un acto de amor, porque implica pensar en los demás.
Aprovechar y preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, las de todos además, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio reencontrarnos de nuevo, como lo es reencontrarnos de nuevo con nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien, estupendamente, empezando ya una semana más. Empezando una semana más, una semana en la que comenzamos con la reunión de nuestros máximos representantes en la ciudad de Glasgow, para una vez más intentar unir esfuerzos y voluntades para establecer mayores y mejores compromisos para preservar la madre naturaleza que nos da la vida, el reequilibrio, encontrar el reequilibrio de los gases de efecto invernadero y acabar por fin con la dependencia de la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles. ¿Cómo atisbas las posibilidades de que por fin podamos acelerar el paso, Jesús? Mira, suelen decir que hablen de uno aunque sea bien, ¿no? Pues en este caso, el hecho de que se reúnan para hablar de estos temas tan importantes, siempre será de avance, algo conseguiremos. Muy bien, pues yo también lo veo en positivo. Queremos, por supuesto, ir muchísimo más rápido, pero si no nos ponemos de acuerdo, si no nos sentamos a hablar de ello y a intentar mejorar los compromisos, pues va a ser mucho más complicado. John Lennon lo tenía muy claro, Yoko Ono también. Estamos celebrando los 50 años de la creación de su poema, la canción Imagine, que es nuestra sintonía, la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay. Imagine. Unir nuestros esfuerzos y voluntades para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida, viviendo pues como lo que somos, una sola familia humana con un destino común. Live as one. 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 Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. En el comienzo de esta cumbre del clima, recordamos una vez más, como no puede ser de otra manera, que vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos, si nos da la gana por fin, pues podemos aprovechar la oportunidad de elegir nuestro futuro. Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible,
fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te incorporas ahora también a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, de lo que denominamos objetivos de desarrollo sostenible. No es otra cosa que conseguir que por fin todos los seres humanos puedan ejercer los derechos humanos y que cuidemos a la madre naturaleza que nos da la vida. Como nos gusta hacer al comienzo del programa, unos instantes para unir nuestro pensamiento a nuestras hermanas y hermanos de la familia humana que más padecen, aquellos que intentan escapar de la pobreza extrema, aquellos que están intentando escapar de la violencia extrema y a todos aquellos que padecéis graves enfermedades y vuestros seres queridos padecen graves enfermedades. millones, casi 8.000 millones de seres humanos formamos esta familia humana. Más de 2.000 millones, más de 2.000 millones de personas ahora mismo, mujeres, niñas, niños, hombres, a duras penas tienen acceso a un vaso de agua sucio, además, no ya te digo potable, en el planeta. Nos queda mucho recorrido todavía para conseguir esa erradicación de la pobreza extrema que nos hemos marcado como primer objetivo fundamental de ese desarrollo sostenible, como primera meta para considerarnos como una civilización mínimamente avanzada, donde todos los miembros de nuestra familia están bien y tienen lo mínimo indispensable, por lo menos, para vivir, más allá de además poder vivir en paz y en libertad y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza. Amigo Jesús Valle, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Comienza de nuevo el encuentro de nuestros máximos representantes para acelerar el paso en la independencia de la quema masiva de combustibles fósiles que está acabando con la vida en el planeta y, como siempre, está haciendo sufrir cada vez más a todas estas personas. Más de 2.000 millones de los 8.000, casi 8.000 que somos, a duras penas pueden sobrevivir un día más por falta de alimento y por falta de agua potable. Jesús, ¿cómo estás? Pues mira, estoy muy bien y la verdad es que lo de siempre, ¿no? Si me comparas, tendría que decir no que estoy muy bien, sino que de qué me puedo quejar, ¿no? Igual que nos ocurre a la mayoría de los que estamos ahora mismo escuchando este programa. Al menos tenemos un plato de comida todos los días, tenemos una sanidad, tenemos un techo bajo el que cobijarnos y un estatus total y absolutamente de primer mundo, aunque tengamos la tendencia a quejarnos muchísimo de todo, ¿no? Pero esto es lo de siempre. Yo estoy
estoy mal, pero si me comparo, qué bien estoy, ¿no? Pues esa es la situación que tenemos. La verdad es que estamos bien. Y muy ilusionado porque por fin se haya podido celebrar esta 26ª edición del Congreso que ya estaba planeado para el año pasado. Claro. Se tenía que haber organizado Bueno, en noviembre recordemos que del la 2000. última, en la que cubrimos prácticamente todos los días, ¿te acuerdas, Jesús? Sí, sí. En Emisión Cero fue en Madrid. Fue en Madrid y tuvimos la gran suerte de asistir, ¿no? Y ver lo que allí se cocía y ver un poco en directo las impresiones, hacer entrevistas en directo que la verdad fueron, yo creo que bastante interesantes. Y bueno, pues se han vuelto a reunir, y esta nueva reunión, pues como la anterior, ¿no? Da muchas esperanzas, porque no solamente tenemos la reunión en sí, sino que tenemos 2 reuniones en paralelo de seguimiento de los acuerdos del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. Entonces, no solamente van a hablar de qué cosas se pueden hacer, sino que se reúnen los comités que van a encargarse de hacer el seguimiento de qué se ha hecho con respecto a todas aquellas cosas a las que nos comprometimos en Kioto y en París. Y en esta ocasión, pues muy ilusionados porque Estados Unidos, que la última vez pues nos dio la mala noticia de haberse salido y no participar y de alguna manera renegar de sus acuerdos, pues ahora se presenta con una situación totalmente dialogante, y eso siempre es una buena noticia, dada la gran cantidad de personas de las que estamos hablando y de la gran cantidad de emisiones contaminantes que producen. En Emisión Cero, ¿verdad, Jesús? Amigas, amigos, nos gusta pensar en positivo, y de esa manera poder también contribuir al cambio positivo que todos queremos. Dices, cambio, vamos al cambio, vamos a mejorar todo, tenemos tecnología para el cambio. No, pues para el cambio no, queremos cambio positivo, ir a mejor, que cada vez seamos más seres humanos los que podemos gozar de ese privilegio del ejercicio de los derechos humanos, y que cuidemos la madre naturaleza que nos da la vida. Y efectivamente, como tenemos muchos motivos para quejarnos en todos los territorios, pero nos damos cuenta de estos pasos de gigante que hemos dado como civilización humana en el cortísimo recorrido de las últimas décadas, si lo comparamos pues con todo el tiempo que llevamos los seres humanos sobre la Tierra. Es que no hace ni 70 años que hemos reconocido estas cuestiones tan fundamentales como que nacemos libres, iguales, y que tenemos unos derechos humanos básicos y fundamentales, ¿no? Y que parece de sentido común, pero bueno, pues hasta ahora nos habíamos dado cuenta que cuidar la madre naturaleza que nos da la vida es fundamental. En los últimos 100 años hemos basado nuestro progreso en la producción de energía y en el consumo de la energía de fuentes contaminantes y además no renovables, lo que denominamos combustibles fósiles, el carbón, que tanto nos ha ayudado en los procesos industriales y que con todos también, por supuesto, todos los sacrificios y los sufrimientos, pues ha permitido que cada vez más personas puedan acceder a una vida mínimamente digna, lo que entendemos como progreso. Podía haber estado basado en otras formas de transformación energética, probablemente sí, pero ha sido así. Y como decimos normalmente, ¿verdad, Jesús? A lo hecho pecho, el carbón, el gas natural y el petróleo en sus formas de gasoil, gasolina, queroseno, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues que en estas décadas de aceleración en los procesos productivos y de transporte de los seres humanos, pues estamos emitiendo tal cantidad de emisiones contaminantes de manera local que acaba con la vida de las personas en las grandes ciudades, donde estamos más concentrados y hay más habitantes por kilómetro cuadrado, muertes prematuras por el aire deterioradísimo que respiramos, ¿verdad? Solemos también
hace referencia pues a ese horrible ranking del peor aire en el planeta. 100 ciudades ahora mismo de las grandes ciudades del planeta son absolutamente irrespirables. Y el aire que respira pues está provocando que mueran muchas personas. En el caso de la ciudad, por ejemplo, de Madrid, la Organización Mundial de la Salud reconoce en torno a 2.000 personas que mueren prematuramente por esta causa. Y además de esas emisiones contaminantes locales, pues las emisiones tremendas de CO2. De eso principalmente se está hablando en esta cumbre del clima una vez más. Y decimos pensar en positivo, pues que siempre podemos criticar, decir, hombre, llevamos hablando de esto ya 50 años desde que se conoce que efectivamente es una barbaridad las emisiones de CO2 y el desequilibrio de los gases de efecto invernadero que provocan alterar el clima de manera irreparable y de manera artificial. Y otra vez más nos reunimos para hablar de esto, sí, pero claro, es que Jesús es fundamental. Por una parte es muy complicado ponernos de acuerdo, pero es fundamental sentarnos y hablar de ello y establecer compromisos y firmar esos compromisos como los que hacía referencia de Kioto y de París. Pasa por ello. Supone en este caso no cambiar algunos de nuestros modelos. El modelo principal en el que fundamentamos toda nuestra economía, nuestra industria, nuestro transporte, es muy grande, es muy trascendente. Llevamos mucho tiempo inyectando y seguimos inyectando dinero público de todos para que esto funcione así, y ahora nos gustaría que fuera de la noche a la mañana, pero cuanto antes tenemos que detenerlo, y para ello es fundamental, pues sí, claro, dedicar tiempo a hablar, a contar cada uno sus cosas y sus necesidades y a establecer esos compromisos, Jesús. Pues sí, has dicho muchas cosas, ¿no? El principio empezabas diciendo que eran 70 años solo que nos habíamos reconocido nuestros derechos, ¿no? Si volvemos los ojos a hace 500 años, pues estábamos en plena conquista de América y teníamos otro concepto muy diferente del mundo y hacíamos las cosas, pues con una tecnología muy diferente de la de ahora, y con unos principios morales algo diferentes. Oye, perdona, Jesús, sí. Te has ido al siglo XVI, pero es que hace 50 años podemos decir que el 80% de la población, por ejemplo, en un territorio tan avanzado como es ahora España, éramos analfabetos y vivíamos cercanos o bajo el umbral de la pobreza extrema, ¿eh? No, sí, me he ido al siglo XVI con bastante... porque quería irme allí, ¿no? Vale. Decididamente. Sí. Decididamente, porque de aquella, pues esto de Estados Unidos, que ahora están indecisos si entran o no, pues era una nación que sencillamente no existía. Claro. Eran tribus. Claro. Y yo siempre hago la reflexión de qué ocurrirá dentro de 500 años, o 400 y pico, cuando se vuelva la vista atrás y se diga, miren ustedes, en el siglo XX el plan del ser humano industrializado, por así decirlo, ¿no? era sobrevivir energéticamente a base de quemar los dinosaurios que había enterrados, ¿no? Y probablemente eso a un niño de esa época le causará risa. Dirá, pero bueno, estos tíos estaban locos, ¿no? Porque los dinosaurios tardaron en formar ese petróleo y ese gas y ese carbón que estás extrayendo muchísimos milenios, y en muy poco tiempo eso lo vas a destruir. Y claro, ¿cuál es tu plan B? Porque durante muchísimos años no tuvimos plan B. Quiero decir, estábamos a gusto con lo que teníamos, era más o menos cómodo y no nos daba igual. Tú te comprabas un coche que consumía 15 litros a los 100, que los hemos visto todos, ¿verdad, Ricardo? Y daba igual, porque los precios no eran
no eran, y te estoy hablando de los años 50, años 60, bueno, No te quiero decir eh, en los países productores de petróleo, como pueda ser el propio Estados claro, Unidos o Arabia Saudí, tener por eso de ahí los cochazos americanos, dicen, bueno, es claro. que no reparamos en que el coche pueda gastar 40 litros porque como prácticamente nos sale regalada el petróleo, que fue una de las ayudas fundamentales, la verdad, lo barato del petróleo y de la gasolina para el desarrollo de sus economías. Pero así, pero efectivamente, no reparamos en ello. Dice, oye, bueno, no me cuesta demasiado, pues me ensucia, no ensucia, no me importa. Claro, hasta que llegó la crisis. Y entonces todo nos preocupa, ya empezamos a preocuparnos de, oiga usted, es que, vale, seguimos utilizando vehículos de combustión, pero esos consumos no son razonables, ¿no? Y hubo aquí una guerra por bajar el consumo. Ahora ya estamos viendo que ese paradigma hay que cambiarlo total y absolutamente, porque aunque consumas poco, estás emitiendo gases de efecto invernadero que son perniciosos. Pero es que ahora estamos en otra crisis, ¿no? Que es la crisis del transporte de gas. Tenemos una dependencia fuerte del gas en Europa, se cerró el tubo de Rusia, Perdón, dejando a muchos países. perdóname que Sí, ahí me gusta siempre dar estos apuntes. Nos hemos creado una dependencia del gas en Europa, claro, claro. tanto de Rusia como de otros territorios, y hemos basado esa dependencia que la hemos creado. Realmente no la teníamos antes, Jesús. Claro, no, pero es la misma historia que nos pasó con la gasolina, ¿no? Mientras la gasolina venía y era barata, aquí no pasaba nada. El día que empezó a ser un bien un poco más escaso y a ser un bien mucho más caro, pues nos empezamos a dar cuenta de que no habíamos tenido en cuenta el plan B. Y ahora es un poco también lo que nos está ocurriendo. Por cuestiones políticas se cerró el suministro por Rusia. Y aquí la dependencia de Rusia y de Argelia es total y absoluta. Los españoles tenemos la suerte de estar muy cubiertos, gracias a Dios, en el suministro de gas por Argelia, porque nosotros, junto con Italia, somos, digamos, el punto de distribución hacia Europa que tiene Argelia, ¿no? Tenemos gasoductos, uno que antes venía por Marruecos, que se acaba de cerrar, y el gasoducto que se ampliará todavía más en el mes de marzo, que nos trae directamente el gas desde Argel a Almería. Y tenemos además una infraestructura de regasificación, de volver a poner en las tuberías de distribución el gas natural que llega en barcos, que la verdad es que en España estamos muy bien preparados ante esas situaciones. Pero ¿qué ocurre? Que como el gas empieza a ser escaso, el precio empieza a subir, y el nuevo sistema que tenemos de compra de la energía o de subasta de la energía hace que la electricidad sea muy cara. Y todo porque no tenemos un plan B realmente desarrollado en cuanto a generación de energías renovables con poca dependencia de terceros países, ¿no? No es Bueno, que, no, pues lo que está haciendo esta situación es abrirnos de alguna manera los ojos, y aunque sea muy duro, que hasta marzo seguirá subiendo la electricidad semana tras semana o casi día tras día, pues yo creo que nos servirá para ver cuál es el problema que tenemos, intentar resolverlo, darnos cuenta que tenemos que apoyarnos mucho más en las energías renovables producidas localmente, porque esas siempre van a estar ahí y no vamos a depender de que alguien nos cierre el grifo de una tubería. claro, tú hacías referencia a qué pensarán los niños del futuro próximo, del futuro lejano, cómo en esta época que vivimos planteamos la producción, la transformación de energía y cómo la consumimos, ¿no? Dicen, pero o sea, y levantaron, no una vez, sino varias veces sus calles y sus accesos para meter tuberías para traer el gas desde territorios remotos
para utilizarlo para calentarse, cuando tenían, como tenemos ahora, dirán en su momento, y como ya ahora sabemos que podemos hacerlo y estamos empezando a hacerlo, puedes producir suficiente energía y de sobra para cada uno de los edificios donde habitamos y donde trabajamos, pues de la radiación solar o del movimiento del aire en forma de viento, como dices, ¿no? La generación de la energía de manera descentralizada y en el entorno local para el consumo de esa energía en ese mismo sitio, sin hablar del despropósito en el caso de tanto del gas como de la energía eléctrica, de los gastos, de las contaminaciones y de las pérdidas en el transporte también, ¿no? En esas generaciones tremendas centralizadas, o en el caso del transporte del gas, con los peligros que conlleva y con los grandísimos costes, ¿no? Que decir tiene, pues decimos, de propia Europa, el lobby que se consiguió hacer para traernos el gas y depender de ese gas desde Rusia, desde que nombraron, y aquí lo recordamos, ¿verdad? Y que no se nos olvide, al que fue socialdemócrata, canciller de la República Alemana, presidente pues de la mayor gasera y petrolera de Rusia, que hizo al tran el que ahora dependiéramos de todo eso. ¿Qué pensarán esos niños? Porque, hombre, que muy bien no lo teníamos planteado, Jesús. Es que siempre cuando miras la historia también es que la miras con los ojos de la actualidad de ese momento, ¿no? Y hay que ponerse también en la situación. Pero sí es cierto que cuando vean la situación que hemos tenido en los años finales del siglo XX y los primeros del XXI, pues dirán, mira, no era razonable lo que ustedes estaban haciendo, porque estaban acabando con las reservas naturales y no estaban cuidando la naturaleza. Y si no cuidan ustedes la naturaleza, pues ¿qué nos va a llegar a nosotros, ¿no? Nosotros hemos heredado una naturaleza bastante cuidada, porque a lo largo de los siglos, bueno, pues las grandes tecnologías no eran muy invasoras de la naturaleza. Vamos a dejarlo en no muy invasoras. Pero si tú veías un pueblo rural en el siglo XX, realmente era muy ecológico, ¿no? No se producía una gran cantidad de basura o de productos que pudiesen contaminar. Ahora bien, la calidad de vida, lo que hoy en día reconocemos como calidad de vida, pues evidentemente era más baja. Pero hay que quedarse en un punto intermedio, ¿no? No vale todo. Yo, como sabes, me muevo con vehículos eléctricos y siempre tengo a los amigos diciendo, buah, es que eso no es para mí. Es que tardas en ir de Lisboa a Madrid 2 horas o 2 horas más de lo que tardo yo, y esas 2 horas vaya rollo de viaje. Pues es que todo es una cuestión de acostumbrarse. Entre otras cosas, bueno, fíjate que estabas haciendo referencia, acabas de hacer referencia también antes a cuando no nos planteábamos las cosas con respecto a la energía, y es que ahora mismo eso nos está pasando todos los días. Lo comentas con amistades y gente de absolutamente de bien, pero que dicen, bueno, como yo me puedo permitir el pagarme mis 100 euros o mis 150 euros de gasolina y llegar a tiempo para el partido o tardar menos en un viaje, fíjate, perdiéndote la posibilidad de poder disfrutar un poco más si se dilata, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Cuando paramos a dar un paseo o a almorzar en algún lugar o a cenar, dice, pero, y tú les contarás, claro, dices, no, pero es que además, utilizando el vehículo eléctrico, además de que es muy placentero el viaje y tal, que sí, que tienes que para recargar, cuando podamos recargar más rápido, pero de momento, pues eso, tardas 1 o 2 horas más en el viaje, es que encima te sale casi 20 veces más barato que con la gasolina. Pues no, como me lo puedo permitir, sigo con la gasolina. No sé si vas por ahí, Jesús. Sí, yo ya lo he mencionado más veces en este programa, ¿no? En los años 70 en España, cuando la crisis,
había un anuncio en la televisión que decía, aunque usted pueda pagarlo, España no puede. Ah, Que me lo acuerdo. recordarás, Sí. lo recordarás, Sí, ¿no? sí, ya no me Era, acordaba, no, pero ahora sí, sí. sí. España Claro, no si puede. usted, Aunque usted pueda, España no puede, sí. Un mensaje específicamente dirigido a personas, efectivamente, pues con economías consolidadas y con holganza, ¿no? claro, porque el nivel de endeudamiento al que estabas llevando al país para poder comprar en el extranjero ese combustible, pues bueno, endeudaba a todos, ¿no? Y aunque tú tuvieses el dinero para echar esos litros de combustible que gastaba tu vehículo, bueno, pues hay que tener en cuenta que aunque tú te lo puedas permitir, la globalidad de todos probablemente ya estamos en una situación en la que no nos podemos permitir tanta emisión. Ujú. Y ahora mismo en el tema del vehículo, pues nos hemos inventado un sistema que son los vehículos híbridos, ¿no? Que van muy bien porque van en eléctrico para la ciudad y entonces no pagas y puedes entrar y puedes aparcar Bueno, porque siempre tú en el te, centro te tienes, vas en te eléctrico, tienes que pero fiar que vas en modo eléctrico. Estos coches claro, a lo sumo tienen 50 kilómetros de autonomía y, en fin, rara es la vez que no les ves con el motor de combustión también, por otra parte, ¿eh? claro, y la comodidad es lo que está haciendo que se vendan mucho, porque luego te olvidas absolutamente de tus emisiones Hmm. cuando haces viajes entre ciudades y asumes que tú vas a pagar un coste de electricidad, asumes que vas a contaminar hasta unos niveles que ya no debían considerarse y asumes que es bueno para ti porque así haces el viaje en 2 horas menos. Bueno, pues es que esas 2 horas menos tuyas probablemente no estén justificando los niveles de contaminación que tenemos a nivel global, ¿no? Y todos tendríamos que poner nuestro granito de arena. Yo creo que esa va a ser una de las conclusiones también que van a salir de la cumbre, ¿no? Que estamos haciendo cosas, pero era muy sencillo hacer mucho más de lo que estamos La haciendo. Comunidad Las Económica... situaciones intermedias en las que tú sigues contaminando a niveles muy parecidos a los que contaminabas antes y sin embargo parece que no lo haces, que es la situación que te genera el híbrido, tarde o temprano hay que revisarlas. La Comunidad Económica Europea ha anunciado ya el veto de todos los vehículos de motor de combustión, incluidos los híbridos y llamados híbridos enchufables también, a partir del año 2030. Bueno, es que estamos a la vuelta de la esquina y no es baladí, es porque siguen utilizando un motor de combustión para moverse cuando sabemos que es absolutamente innecesario, más allá de que sepamos también lo ineficiente que resulta este tipo de ingenios. Bueno, estamos escuchando ya en todos los medios de comunicación y es una de las virtudes, de las bondades que tiene la realización de cumbres y de encuentros para tratar temas claves y fundamentales, importantes para todos. Y es llevarlo pues a oídos de todos a través de los medios de comunicación y que forme parte de las portadas y de las primeras noticias de todos los informativos en todos los medios también audiovisuales. Y se hace referencia a que todos los esfuerzos pues van encaminados a que no elevemos la temperatura. Muchas veces ni siquiera se dice la temperatura media, pero es la temperatura media del planeta en torno a 1,5 grados. Y claro, pues es que a mí me sigue costando, a mí personalmente, entender esta cuestión y que cale en toda la ciudadanía y especialmente pues en aquellas personas cuyas decisiones nos afectan a todos, los grandes propietarias y grandes propietarias de los capitales, propietarios de los grandes grupos empresariales, los políticos, los gobernantes, los máximos representantes, los legisladores. Pues hablar de 1,5 grados de temperatura pues se sigue quedando así. Sabemos, sí, pues que se está provocando pues ese calentamiento global que acelera el proceso de los meteoros cada vez más extremos y como siempre los más vulnerables son los que más sufren, mayores sequías, mayores inundaciones, pero 1,5 grados.
y bum, bum, y estamos oyendo el rum, rum todo el rato ya en los medios de comunicación, de nuevo, vamos a intentar detener que no sean 2 grados, que sea 1,5 grados. Vamos a ver. Yo creo que ya lo hemos dicho, pero lo voy a decir, y además no está claro que ibais a ver que no solo soy el único, sino que el secretario general de las Naciones Unidas así lo ha hecho. Más allá de que tenemos ya que acabar de depender del petróleo para transportarnos y para generar la energía, y de los combustibles fósiles, del gas, del carbón y del petróleo, porque deterioramos el aire que respiramos hasta el punto de provocar muertes prematuras de millones de personas todos los años, que ahora mismo en más de 50 ciudades del planeta el aire es prácticamente irrespirable, que los que más padecen son, por supuesto, los enfermos, pero los niños, las mujeres embarazadas, y que es una barbaridad, porque tenemos alternativa para hacerlo y que todo depende del motor de la economía, que está también y forma parte de las subvenciones de dinero público y de todos que seguimos inyectando a los combustibles fósiles, y que hay que seguir parando. Ya hemos iniciado esa retirada, pero hay que seguir y apelar a todas estas personas a que retiren sus inversiones de los combustibles fósiles, pues más allá de todo ello, de esos contaminantes de manera local, las tremendas emisiones continuas, porque es que estamos quemando ahora mismo tremendas, ingentes, todos los días, cantidades de combustibles fósiles emitiendo CO2 a la atmósfera, y eso, más allá de ese cambio, por supuesto, sí, de la temperatura media de manera artificial, porque está en nuestra mano hacerlo, lo que es de manera natural pues no podemos, pero esto sí, cambiarlo y no deteriorarlo y no acelerar ese cambio climático. Utilizamos la atmósfera como ese estercolero al que hacías referencia, Jesús, de esos basureros, pues cuando teníamos que desprendernos de la basura y de los desperdicios en los pueblos, pero y lo hacíamos después ya en gran cantidad en los ríos, y bueno, pues empezamos a depurar las aguas y nuestros desperdicios para no contaminar las aguas que luego acaban en el mar, y de las que dependen en nuestras vidas. Con el aire es igual. Estamos tirando y utilizando la atmósfera como un tremendo estercolero, y no da más de sí. Dice Antonio Guterres. Nos vamos a la presentación de este encuentro de nuestros máximos representantes para intentar acelerar el paso en la transición energética. Basta de tratar a la naturaleza como un retrete. Ya, más gráfico, Jesús, no se puede ser, ¿no? Es difícil, es difícil. Dice tu querido, ahora que habitas y compartís la residencia con las hermanas y hermanos del pueblo, nuestros queridos hermanas y hermanos del pueblo portugués, Antonio Guterres, gente de bien, y que, bueno, pues está haciendo lo que conviene desde su posición, ¿no? Es llamar la atención y llamar a la conciencia, sobre todo, como siempre, de los más poderosos, para poder conseguir ese ejercicio universal de los derechos humanos, que todos podamos ejercerlo y cuidar la naturaleza que nos da la vida, y preservar y no acabar de destruir lo que ya hemos empezado a destruir, y que es irreversible, para que las generaciones venideras pues puedan también disfrutar de la vida tal y como la conocemos. En la apertura de la cumbre de estos líderes mundiales, Antonio Guterres, como decimos, pues ha intentado ser, no sé, yo creo que intentando también ser creativo, ¿no? Porque el hombre lo dice todos los días. Estamos cavando nuestra propia tumba, ha dicho, en referencia a la adicción a los combustibles fósiles, y que amenaza con llevar a la humanidad y al planeta al precipicio debido al calentamiento global insostenible. Ha comenzado la cumbre de Glasgow. En ella están, como decías, los máximos representantes de todos los países, pero incluido también el presidente de los Estados Unidos, que había anunciado, Jesús, amigas y amigos, pues una partida única en la historia de los Estados Unidos, dedicada precisamente a la lucha contra el cambio climático y a acelerar esa transición hacia la generación renovable de energía. Qué complicado, ¿no? Pero bueno, pues es un gesto. Siempre se puede pedir más, Jesús, pero es un gesto que ha puesto encima de la mesa como para animar a que los demás hagamos lo propio, Jesús.
Hombre, es un punto de partida bueno. En la situación en la que estábamos en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático anterior, era justo la opuesta. Era Estados Unidos no juega, ¿no? Y entonces el cambio a decir, hombre, ¿puedo hacer más? Sí, probablemente, pero por lo menos que sepáis que estoy con vosotros, ¿no? Que me he ido a la reunión del G20 en Italia y en vez de volverme directamente a Estados Unidos, he decidido ir a la COP26 en Glasgow para compartir con todos, o al menos que veáis el gesto de que volvemos a estar subidos en el carro, ¿no? Volvemos a estar con todos vosotros. ¿Se puede hacer más? Por supuesto, pero siempre son bienvenidas estas iniciativas. El escenario estaba preparado para escuchar lo que han empezado ya a decir los jefes de Estado en la inauguración de esta cumbre. Entre otros, ha llegado el coanfitrión, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y como decimos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana Angela Merkel. Queremos que los jefes de Estado sean verdaderos líderes y que hagan posible el cambio y den un paso adelante durante esta cumbre. Así lo ha dicho también quien ha tenido voz en el comienzo. Fíjate que yo creo que es un... Bueno, pues va teniendo, ya se ha repetido de nuevo, la presencia de las organizaciones no gubernamentales, en este caso de United for Climate Action, Unidos por el Cambio Climático, el poder también expresar la voluntad, pues esas organizaciones de los ciudadanos no gubernamentales, en este caso en la lucha contra el cambio climático y por la independencia de los combustibles fósiles, y por supuesto también los jóvenes. Pero el primero intervenir en la ceremonia ha sido Boris Johnson. Ha esbozado una comparación entre la crisis climática y el dispositivo del día del juicio final que aparecía en una de las películas de James Bond. Por ahí se nos ha ido Boris Johnson, y bueno, porque hacía referencia a que se había rodado en Glasgow esa película. Tenemos que hacer de esta cumbre el momento en que nos pongamos en serio con el cambio climático. Hombre, qué alegría escucharle, ¿verdad?, a Boris Johnson decir esto. Podemos ser realistas. Lo ha dicho, abogando por la eliminación de el dióxido de carbono y por un transporte más limpio y sostenible. La cumbre no va a ser y no puede ser el final de la historia del cambio climático, haciendo hincapié en que el trabajo no se acaba con la conferencia, por supuesto, sino que es el comienzo de los compromisos que establecen el que podamos ir más rápido. Puede que no nos sintamos como James Bond dice, ni nos parezcamos a él, pero la cumbre debe ser el comienzo de la desactivación de esa bomba que atenta contra la humanidad. Sí, va a ser difícil, pero sí podemos hacerlo. Esas son las palabras de Boris Johnson. ¿Algún comentario, Jesús? Que me gustaría verles predicar con el ejemplo cuanto antes. Lo comentábamos en la COP de Madrid, ¿no? Ellos te dicen que hay que ponerse ya a ello, pero aparecen en un vehículo no contaminante, sino ampliamente contaminante. El propio Papa Francisco está cambiando el papamóvil porque ha dicho que hay que predicar con el ejemplo y que él a partir de ahora se moverá en un papamóvil eléctrico. Bueno, ¿no? ya cuando era Goss, presidente del grupo Renault, le regalaron una Renault Kangoo eléctrica que ya ha utilizado en varias ocasiones. No sé si es la que utiliza ahora en estos momentos, cuando dice que se ha pasado al eléctrico. No, le están fabricando, que estará en el 2022, un Fisker Ocean modificado para ser papamóvil, ¿no? Para cuando haga sus recorridos por las ciudades, para que la gente le vea y tal, pues en vez de contaminar, pues irán eléctrico. Y habida cuenta que con esos vehículos tampoco van a recorrer ni mucho menos 300 kilómetros, sino que son recorridos desde el aeropuerto a
a una iglesia o a una zona donde van a pernoctar, pues sin duda llega de sobra con los vehículos eléctricos, igual que llegaba de sobra para que en la cumbre todos los mandatarios diesen ejemplo moviéndose en vehículos eléctricos. Suena un poco raro, ¿no? El hecho de decir, señores, tenemos que ponernos ya las pilas, pero luego resulta que aparezco con un coche blindado de combustión que consume unas cantidades ingentes y emite unas cantidades ingentes de CO2. A mí me encantaría poder ver a nuestro rey aparecer en los premios Príncipe de Asturias en un vehículo eléctrico, ver a nuestro presidente llegar a los actos institucionales españoles en vehículos no contaminantes, porque eso sí es predicar con el ejemplo. Es fundamental. Es fundamental. Sí, ver los palacios, ver el Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa llenos de paneles solares. El día que empiece a ver eso, empezaré a pensar que a lo mejor están empezando a predicar con el ejemplo. Pero es que hasta el momento lo que están diciendo es esto es lo que hay que hacer, pero ellos no mueven un dedo. Es posible y se puede normalizar. Este humilde reportero que os habla en el año 86, puede ser, sí, yo creo en el año 86, esperaba para entrevistar al primer ministro de Noruega a las escaleras, a las entradas de sus despachos y del edificio del primer ministro de su país, del gobierno de su país, y claro, a mí me sorprendió muchísimo. Imaginaros, nos sorprendería ahora, pues entonces el hombre llegaba en bicicleta. El hombre llegaba en bicicleta y no pasa nada, efectivamente. Pues sí, lo de predicar con el ejemplo y normalizar las cosas y superar muchos complejos es fundamental. En la cumbre del clima se ha dado voz, como digo, a jóvenes activistas que se han referido a que, y dirigiéndose pues a todos los líderes, que juntos les decían, tenéis el poder de ser mejores, de recordar que en vuestras palabras tenéis las armas que pueden salvarnos o vendernos a todos. Decía uno de ellos, no necesitáis mi dolor ni mis lágrimas para acabar con la crisis. No hemos solo sido víctimas de esta crisis, somos agentes resilientes de la esperanza. No nos estamos ahogando, estamos luchando y esperamos que seáis activos en esta oportunidad nueva que tenemos. Antonio Guterres ha dicho que los 6 años que han transcurrido desde el Acuerdo de París sobre el clima han sido los años más calurosos registrados. Fíjate qué paradoja. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está empujando a la humanidad hacia el abismo y tenemos que acabar con ello. Si te parece, Jesús, llegados a este punto nos acercamos al final de nuestro programa. Nos quedan unos minutos todavía. Pues hoy me he permitido, ya sabes que me gusta hacerlo de vez en cuando, grabar, cantar alguna tonadilla para vosotros, pero en este caso es la de, y que os animo a que, te animo, Jesús, y os animo a que hagáis lo propio de manera virtual, pues encender una vela, sobre todo para iluminar las mentes y las conciencias, para que no desperdicien la oportunidad los poderosos, las poderosas, los propietarios de los grandes capitales, propietarios y gestores de las grandes empresas, representantes políticos, gobernantes y legisladores, de dedicar su vida todavía más a la ayuda a los demás y a proteger la naturaleza con sus decisiones, y por ello pues darle verdadero y trascendente sentido. Una vela por vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza, pues en esta tonadilla que os vais a acordar, tan bonita, tan preciosa, de Paul McCartney. I light a candle to a love. In love our problems disappear. But all in all,
we soon discover that one and one is all we long to hear. Around the world, little children being born to the world. Gotta give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Pues sí, nos vamos con The Pipes of Peace de Paul McCartney en la voz de Ricardo Fraguas, encendiendo esa vela para iluminar las mentes de los poderosos y sus conciencias, para ayudarnos a construir un mundo mejor para todos. Tienes un minuto, nos vamos con The Pipes of Peace, que dice en la canción que solo tenemos un mundo y que podemos protegerlo, Jesús. Pues cuidémoslo todos, deseemos lo mejor para esta conferencia sobre el cambio climático, y que la gente por fin se dé cuenta de que 1,5 grados en toda la atmósfera todos los días es una cantidad ingente de energía que no nos podemos permitir. Muchísimas gracias, Jesús Valle, por habernos acompañado. Que lleves una vida saludable y sostenible. Igualmente, un abrazo. Gracias, amigos. Lo mismo os deseamos, que llevéis una vida saludable y sostenible. Y vamos a ver si somos capaces de ir a mejor, que seguro que sí. Venga, contamos con vosotros. Pasaros a la energía renovable, a los vehículos no contaminantes. Y hablaremos en el próximo programa de la propuesta de Otovo, otovo.es. No dejéis de ver esa posibilidad, y si queréis animaros a instalar generación renovable de energía en vuestros tejados, no dejéis de decir que ha sido gracias a Emisión Cero, y veréis qué buena sorpresa os guardan. Hasta pronto, amigos. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. In love our problems disappear, but all in all we soon discover that one and one is all we long to